Bien, en esta sección vamos a hablar sobre los tipos de datos que utilizamos en Java, aunque ya hemos utilizado varios a lo largo de las lecciones anteriores. Vamos a clasificar cada uno de los tipos de datos que hemos estado utilizando. Para el caso, pues Java cuenta con dos tipos de datos, uno llamado datos primitivos y los otros datos referenciados, datos que no pertenecen al núcleo de la API de Java. Para el caso, pues podemos utilizarlos los dos sin ningún problema. En el caso de los datos primitivos, para utilizarlos, esos no se requieren importar ningún paquete para usarlos. Esto quiere decir que no debemos usar la cláusula import para poder utilizar estos tipos de datos. Es decir, ya vienen con el lenguaje. No es necesario hacer nada para usarlo más que declarar la variable con el tipo de datos que necesitemos. Lo siguiente es que los tipos de datos se pueden utilizar para declarar métodos y variables. Es decir, hemos visto que cuando retornamos un valor, a la hora de declarar en la cabecera, ahí decimos el tipo de dato que va a retornar, si es entero, si es float, si es double, ahí lo declaramos. Entonces ahí es donde podemos ver también la aplicabilidad de los tipos de datos. También pues lógicamente cuando se definen las variables, en el caso de Java, como es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, las variables no es como en PHP que depende de la ejecución, así puede ser una cadena y de repente se convierte en un número. En el caso de Java no, si nosotros definimos una cadena, esta va a ser cadena a lo largo de toda la ejecución del programa. Entonces lo mismo un entero, debemos declararlo para que Java así mismo reserve el espacio de memoria que necesita para cada tipo de dato. En el caso pues de los datos primitivos, estos no poseen métodos, es decir, a diferencia de los datos referenciados, estos poseen métodos, como en el caso ya vimos de forma general, sin profundizar mucho la clase string. Vamos a ver más adelante que eso sí tiene varios métodos, es un tipo de dato referenciado, pero los datos primitivos como int, double, esos no tienen métodos. En el caso, pues su tamaño ya viene definido por defecto, es decir, ya viene el tamaño de memoria que se reserva cuando nosotros declaramos un entero. La cantidad de bits que utilizamos, esa ya vienen por defecto desde el compilador de la máquina virtual, ahí ya se definen y verifica que tengan ese tamaño. Entonces ahí no se puede hacer nada más. En el caso para declarar una variable con el tipo de dato primitivo, solo se usa el tipo de dato y el nombre de la variable, que como ya lo hemos visto, por ejemplo, int cualquier cosa, double b, entonces ahí declaramos el tipo de dato y la variable. Luego aquí tenemos una tabla donde vemos el tamaño de cada uno de los tipos de datos. Para el caso de Boolean, que son los valores lógicos verdadero o falso, eso solamente se reserva un bit de memoria al momento de declararlo. En el caso de byte, aquí podemos ver que se utiliza para declarar entero, reserva un byte de información que son 8 bits. Entonces ahí podemos pues declarar hasta 255 el número máximo que podemos utilizar. Luego aquí podemos ver también el caso de short, es un entero de 2 bytes, es un poco más grande que el anterior, que es de un solo byte, ¿verdad? Entonces eso sería para declarar enteros que sobrepasen el número 255. Para el caso de los enteros, ahí tenemos que se reservan 4 bytes de información, quiere decir que ahí podemos declarar cantidades mucho más grandes, tanto positivas como negativas. En el caso del long todavía pues es mucho mayor la cantidad, ahí pueden ver que son 8 bytes de información, que es una cantidad pues realmente grande, que pues a veces no la utilizamos, así que si declaramos una variable, por ejemplo, que se entera, y la declaramos como long, eso es válido, pero pues estamos ocupando más memoria. Como vemos ahí, pues hay que optimizar el recurso de la computadora. En este caso, pues es la memoria. Luego tenemos float, que es un número ya de los, podríamos llamar números con punto flotante. En este caso, pues la cantidad entera y punto decimal. Entonces aquí vemos que float define 4 bytes de información a la hora de compilarse. En el caso de double son 8 bytes para cantidades mucho más grandes. En el caso de char pues es un carácter simple.
pero sin embargo son 2 bytes que se definen. Esto es porque aquí vemos los caracteres del código ASCII más los caracteres extendidos, como por ejemplo la ñ, es decir, aquí declaramos caracteres Unicode, que es una gama mucho más amplia para todos los demás lenguajes que no son de habla inglesa, por eso es que se definen 2 bytes. Entonces aquí no trabajamos con código ASCII, sino que es con Unicode. Vamos a ver un ejemplo ahora de los tipos de datos. Si tienen dudas, pues también por favor pregunten en los foros. Para ello vamos a abrir la carpeta donde definimos los tipos de datos, que aquí sería sección 5.5, paquete A. Aquí está dentro de un paquete y luego vamos a editar. Acá tenemos que está la clase con la documentación, que es una demostración simple de los tipos de datos. Aquí hemos declarado una variable, veamos, estática, para poderla utilizar dentro, y como ya vimos, dentro del método estático main. Entonces la declaramos como estática, aquí la hemos declarado como x. Entonces aquí vemos un ejemplo sencillo de cuánto vale x por defecto. En este caso, cuando no se declara, cuando no se inicializa, pues el mismo programa, el mismo compilador lo inicializa a 0. Entonces si ejecutamos este programa, vamos a ver la ejecución de este programa. Primero lo compilamos, Java-C, luego el nombre del paquete y luego el nombre de la clase. Entonces ejecutamos. Aquí se llama datos primitivos, aquí sería mayúscula. Veamos qué sucede. Aquí dice que x vale por defecto 0. Observen que es un número entero, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un tipo de dato, en el caso no inicializado. Vemos que es 0, luego el siguiente. Observamos que aquí es un número estático igual y, pero está inicializado a un valor que es 4. Entonces aquí vemos que si se vuelve a compilar, aquí tenemos que y ha sido inicializado a 4. Observen que aquí, al ser un número entero, no lleva ninguna parte decimal, es decir, 4.0 no es lo mismo que 4. Cuando hablamos de 4, en el caso de Java, aquí sabemos que es un número entero. 4.0 sería otro tipo de número, ya lo vamos a ver. Luego en el siguiente, acá tenemos un comentario que dice que los caracteres deben ser encerrados entre comillas simples y no comillas dobles. Veamos por qué. Caso, pues aquí ya hemos dicho que este define caracteres del código ASCII. Aquí lo vamos a imprimir. Cabe declarar que eso que estamos haciendo se llama pasar los valores literales, es decir, un literal es lo que corresponde al tipo de dato que estamos definiendo. En el caso pues de un carácter es una única letra, no pueden ser dos. Ya vamos a ver ese ejemplo. Si lo compilamos, ahora ejecutamos, observemos que aquí dice imprimiendo un carácter que es A, pero como habíamos dicho, como es un simple carácter, si por error definiéramos nosotros entre doble comilla este valor, veamos qué pasa. Al intentar compilar nos da de hecho un error en tiempo de compilación. Nos dice que son tipos de datos incompatibles. Aquí dice que static char char, que es la variable, requiere un carácter y en cambio le estamos mandando una cadena. Entonces vean ahí la diferencia, que estamos diciendo que una cadena es mucho más grande que un carácter, entonces algo grande lo queremos poner en algo más pequeño. Esto pues es lo que nosotros vamos a ver más adelante en el caso cuando veamos la conversión de ascendente y descendente de los datos, pero de momento pues hay que saber interpretar el error. Lo que nos está diciendo pues es básicamente que hay que venir y cambiar a como estaba el carácter entre comillas simples. Entonces al compilar, ahora sí ya no nos da problema y se ejecuta sin ningún problema nuevamente. En el siguiente ejemplo aquí nos dice que tenemos un valor estático que es double, que es z, es 4.0. Observen que ahí lleva el punto y el 0. Entonces es la diferencia entre el anterior, que era 4, ¿verdad?
Entonces al imprimirlo veamos qué pasa. Lo ejecutamos y observamos que aquí sí aparece, es un número doble, es 4.0, que es diferente de 4, ¿verdad? ¿Qué pasaría si aquí le colocamos solo el 4? A veces yo lo he hecho sin querer, pero veamos qué pasa. Básicamente ahí le estamos pasando un número entero, es casi, podríamos pensar como el caso anterior, ¿verdad? Que estamos enviando una cadena en un carácter, pero veamos entonces aquí qué sucede al compilar. Bueno, veamos que ahora no pasó nada. Eso pues también es a propósito de lo que llamaríamos conversión ascendente y descendente. Entonces ahí básicamente la conversión sí se hizo, ¿verdad? Porque pasó de ser un número entero a ser un número, observen aquí, un número doble. Aquí siempre tiene el punto decimal. Entonces de momento pues lo vamos a dejar tal como está. Solamente quería hacerle esa pequeña demostración, pero más adelante lo vamos a ver más a detalle. Para diferenciar un literal del tipo float de uno double se debe agregar f o f minúscula después del número. Entonces aquí estamos definiendo en el caso una variable float a como 4f. Observen que la f pues indica básicamente, estamos diciendo que es un número flotante, y vamos a ver por qué hay que colocarla y qué pasa si no se coloca. Como les decía, aquí el literal es 4 y el número, entonces es 4f, perdón, y el número es 4 y la f para definir un número flotante. Entonces intentamos compilar, vemos que no sucede nada y se ejecuta sin problema, ¿verdad? Aunque al final el literal es similar a double, que lleva un punto decimal, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, si nosotros venimos y solo colocamos 4.0 sin la f, veamos qué pasa. Veamos acá qué sucede. Aquí sí ya nos da un error, ¿verdad? Aquí nos dice que se podría perder precisión, es decir, nos está diciendo que float, este número que es más pequeño, al pasarlo a algo más grande, observemos aquí en la tabla, veamos que float, que es más pequeño, al pasarlo a algo más grande que es double, ahí dice que perdería precisión. De hecho nos hace una advertencia, aunque no significa que eso sea imposible, pero pues de momento este error lo que nos dice es que tenemos que dejar el tipo de dato float como, o declararlo con el literal f, no solamente el punto decimal. Entonces ahora al compilar observen que se ejecuta sin problema. Y tenemos acá también un número boolean, que en este caso pues hemos declarado b, solamente acepta dos valores, verdadero o falso, y en este caso vamos a decir en el método el valor de b es b, que sería el contenido de la variable. En este caso aquí nos dice el valor de b es true, entonces aquí definimos el número booleano. Y por último tenemos que, al declarar la cantidad de millas con un número entero de 1200, en este caso es una coma, veamos qué va a suceder. ¿Se imprimirá o no se imprimirá esta variable? Observen que aquí lleva una coma, es decir, estamos colocando siempre un número entero, no lleva parte decimal, pero una coma. Veamos si el literal, en este caso del número entero, lleva coma. Eso lo vamos a demostrar, lo vamos a comprobar ahorita. Ahí vemos que no, ¿verdad? Nos dio un error, dice que identificador esperado. De hecho es un poco raro el error, pero básicamente lo que estamos viendo aquí, que esta coma no debe escribirse. Cuando nosotros, por ejemplo, en Excel trabajamos con enteros, ahí él coloca la coma o el punto, dependiendo de la notación que elijamos. En el caso de Java, no, aquí nosotros no podemos escribir las comas. Sería básicamente, si quisiéramos ver un número a la salida ya con una coma, tendríamos que usar la clase decimal format o format para poder, y el método format para poder hacer eso. En este caso aquí no lo podemos hacer, así que corregimos el error y compilamos y vemos que ahora sí se imprime, ¿verdad? Bueno, entonces con los tipos de datos y sus literales eso sería todo. Espero que les haya quedado más claro y cualquier duda por favor pregunten.